Bueno, pues hola de nuevo. En el anterior vídeo nos dedicamos a ver cuáles eran los pasos a seguir para el análisis de una acción yuxtapuesta o compuesta. Ya sabéis, compuesta, en este caso fundamentalmente las oraciones coordinadas. Cuando llegue el caso de las subordinadas, que es el otro tipo de oración compuesta, lo veremos más detenidamente más adelante. Y vimos cómo esos pasos pues realmente no tenían nada de complicado, Seguir el procedimiento era relativamente fácil. Estos pasos ya los comenté en otro vídeo y en la caja de comentarios pues tenéis el enlace a ese otro vídeo si os interesa ese contenido en concreto. Hoy vamos a iniciar una serie de vídeos, seguramente sean 2 o 3, espero que no sean más, espero que no me lleve más tiempo que eso, que va a tener como objeto de atención identificar los diferentes elementos que nos pueden complicar el análisis de una oración yuxtapuesta o compuesta coordinada. Como ya dije, el procedimiento no tiene nada de difícil, pero sí que nos puede hacer la vida un poquito más dura esos elementos y esos obstáculos que nos pueden aparecer en el proceso de análisis. Como siempre suelo decir en mis clases, el análisis sintáctico al final es como caminar. Caminar para la mayoría de personas pues es relativamente fácil, pero si vamos en una ruta de senderismo o andamos por la jungla, el hecho de caminar se puede hacer difícil, no por el mero hecho en sí, sino por las piedras, obstáculos, trampas y bestias pardas que nos podemos encontrar por el camino. Bueno, pues hoy vamos a iniciar ese camino y vamos a intentar identificar y saber tratar a esas diferentes bestias pardas. Y una de las primeras bestias pardas, uno de los primeros puntos de dificultad o complicaciones que nos podemos encontrar son las llamadas perífrasis. Vamos a ver, ¿qué son las perífrasis? ¿Qué tipos hay? Y cómo las vamos a identificar. Aquí veis que lo tengo todo en esta pedazo de pizarra que me hace la bio. Ahora mismo volveré a mostraros lo que tengo aquí escrito, pero antes de nada tenemos que aclarar qué es eso de las perífrasis. Bueno, las perífrasis no son ni más ni menos que estructuras cuyo sentido equivale a una única acción verbal. Son estructuras compuestas por varias palabras y lo importante aquí es que dentro de esas palabras siempre aparecen dos verbos, un verbo que está conjugado y está en forma personal y otro verbo en alguna de las tres formas no personales, infinitivo, gerundio y participio, que no va a estar conjugado. En la forma no personal no va a estar conjugado. Recordad que las formas no personales del verbo son el infinitivo, el gerundio y el participio. ¿De acuerdo? Bueno, nosotros vamos a ver los diferentes tipos de perífrasis que hay en función a su estructura verbal. Hay otras clasificaciones, pero nosotros consideramos que la más útil para el análisis sintáctico es esa clasificación que se hace a partir de la forma no personal del verbo que se utiliza en cada perífrasis concreta. Y en este caso pues tendríamos tres tipos de perífrasis. Vamos a acercar la pizarra aquí, vale, ahí, yo creo que eso, que mejor que se tape mi cara pero que se vea bien. Tenemos perífrasis de infinitivo, perífrasis de gerundio y por último perífrasis de participio. Bien, tengo que decir que he puesto apenas 1 o 2 ejemplos, pero el número de ejemplos es muy amplio. Lo que ocurre es que las estructuras, como vais a daros cuenta, pues son muy parecidas y aquí lo importante es no memorizar una infinidad de estructuras perifrásticas, sino saber reconocerlas, porque como vais a dar cuenta, como acabo de decir, pues son muy parecidas unas de otras. Entonces, dentro de las perífrasis de infinitivo, vamos a hablar de infinitivo, más comunes, tenemos el ir a más infinitivo. Un ejemplo, Luis va a comer. En medio
tenemos la preposición a. Es muy común, muy común en las perífrasis de infinitivo. Vamos a verlo aquí. Muy común en las perífrasis de infinitivo que tengamos una preposición o una conjunción en medio, es decir, algún tipo de elemento. ¿Vale? Bueno. Luego tendríamos las perífrasis de gerundio. Por ejemplo, estar más gerundio. Estoy cantando, estoy bailando, lo que sea. En las perífrasis de gerundio y participio hay una diferencia significativa. Y esta diferencia significativa es que no suele haber un elemento en medio, sino que directamente pues hay dos verbos juntos. Ahora lo vamos a ver con ejemplos, voy a acercar la pizarra. Pero, como digo, en el caso de las de gerundio tenemos estar más gerundio, estoy cantando, o llevar más gerundio, llevo esperando toda la tarde, por ejemplo, ¿no? Vamos a acercarlo. Ahí lo veis, ¿no? Con facilidad. Y ya, finalmente, pues nos quedarían las perífrasis de participio, como estar más participio o llevar más participio. Importante, en la de estar más participio, ejemplos como el coche está aparcado en el garaje. Es muy probable que la confundierais con una... Al ver un verbo copulativo, ese participio es muy probable que lo confundierais con un adjetivo y que por tanto lo analizaréis como atributo. Bueno, esto sería entendible porque en muchas ocasiones los participios tienen valor adjetival. Pero ¿qué ocurre? Que aquí en aparcado realmente lo que está designando es una acción, una acción que ha tenido un proceso y que ha terminado. Designa la acción de estar aparcado. El coche está aparcado. Pues, es decir, se entiende que se ha intentado aparcarlo antes y finalmente pues se ha conseguido aparcar. Por tanto, no es un adjetivo, no tiene valor adjetival, sino que está designando una acción, la acción de permanecer aparcado en un determinado estado. Del mismo modo, llevar no tiene el sentido de transportar algo, sino tiene un sentido de permanecer realizando una acción. Llevo ganando 3 partidas o llevo esperando media hora. Aquí realmente lo significativo es esperar, ¿no? El hecho de esperar. Llevar es un mero verbo auxiliar. Del mismo modo que estar. Aquí la acción significativa es la acción, fijaos, acción de aparcar. Por eso no es un atributo. Bueno, pues vamos a echarle un vistazo general, mirarlo bien. Estas son las 3 estructuras más comunes. Bueno, con respecto a la estructura verbal, estas son las 3 que hay. Como digo, perífrasis de infinitivo, gerundio y participio. Tenerlo en cuenta, mirad los ejemplos, los vuelvo a poner. Espero que se ve bien. Sí. Bueno, perífrasis verbales. Por lo tanto, uno de los impedimentos que a mí me pueden generar confusión a la hora de analizar una oración. ¿Por qué? Pues por el mero hecho de que los puedo confundir, puedo confundir una perífrasis con varias acciones verbales. Y esto sería un error, porque ya he dicho que una perífrasis es una única acción verbal. Y si señalamos varias acciones verbales donde realmente solo hay una, pues vamos a tener el análisis mal y la vamos a liar bastante parda. Así que tened mucho cuidado porque se reconocen bastante bien, son todas muy parecidas, pero hay que estar atento a eso, Eso no hay que despistarse con eso. Yo incido mucho en las perífrasis verbales. Saber reconocer las perífrasis verbales es uno de los primeros puntos que hay que tener en cuenta. Tanto en el análisis de una oración simple como en los diferentes tipos de yuxtapuestas, compuestas, etc. Bien, bueno, pues vamos ahora a irnos a otra bestia parda. Sería el predicativo, el complemento predicativo. Vamos a ver. Miradlo aquí,
complemento predicativo. Ahí lo tenéis. ¿Qué es el complemento predicativo? Bueno, pues el complemento predicativo es un tipo de complemento que nos da información tanto del sujeto como de la acción verbal. Esa es una doble información que se nos da al mismo tiempo. Voy a poner aquí dos oraciones muy parecidas, pero que en realidad no son iguales. Las voy a escribir ahora mismo. Voy a escribir, por ejemplo, en la primera: mis primos vienen cansados. Y voy a poner otra oración que es: mis primos vienen a pie. Bueno, vais a ver cómo en un caso tenemos a un complemento predicativo y en el otro tenemos a un complemento circunstancial de modo. Lo vamos a ver y vamos a entender por qué. Fijaos. En el primer caso, volvemos a sacar la pizarrita. Primer caso. Mis primos vienen cansados. Cansados. ¿Qué nos está aportando cansados? Pues nos está aportando información sobre cómo se está realizando la acción, cómo se viene cansado, pero además me da información sobre el estado del sujeto, es decir, de mis primos, que es sujeto. Mis primos están cansados. Se podría sustituir por un verbo copulativo, y tendría casi el mismo valor. Mis primos están cansados, mis primos vienen cansados. ¿Veis cómo se podría hacer esa sustitución? Por tanto, en ese caso estoy hablando de un predicativo. Además hay otra forma de reconocerlo. Los predicativos en muchos casos van a ser adjetivos, mientras que los complementos circunstanciales de modo habitualmente pues van a ser o bien construcciones preposicionales, como es este caso, o algún tipo de adverbio de modo, lógicamente. En este caso, además, vienen cansados. Alguien podría preguntarse, esta duda me la hicieron en clase: ¿por qué vienen cansados no podría ser, en este caso concreto, una perífrasis? Bueno, pues os voy a responder. Porque, si os dais cuenta, el participio realmente no está indicando que se esté realizando una acción. Es decir, mis primos no están cansando, ni han sido cansados, sino que realmente es un estado, están cansados, ¿no? ¿De acuerdo? Además hay otra cuestión, y es que tiene este participio aquí sí tiene sentido adjetival, Si en cambio, en una expresión como el coche está aparcado, realmente ahí en aparcado no estamos ante un valor adjetival del participio, sino que nos está marcando una acción, la acción de aparcar. Y porque además aquí el primer verbo viene, está conjugado y además no pierde su significado original. Cuando tenemos una perífrasis, lo normal es que el primer verbo, el que está conjugado, pierda parte de su significado original. En el coche está aparcado, realmente no hace referencia tanto al hecho de estar presente, como de situarse en una zona de estacionamiento. Pero se puede ver todavía más claro en una expresión también de perífrasis de participio como llevo ganadas 3 partidas, ¿no? En llevo ganadas 3 partidas, el primer verbo, llevar, el que está conjugado, no remite a transportar algo, que es habitualmente a lo que llamamos llevar, sino a la acción de estar realizando algo que perdura, que en este caso es ganar. ¿Os dais cuenta? Por ese motivo, aquí no tenemos una perífrasis, sino que tenemos un complemento predicativo. Vale, y lo que me interesa es que lo diferenciéis del segundo caso. Mis primos vienen a pie. Vamos a ponerlo. Mis primos vienen a pie. Bueno, ¿qué ocurre aquí?
Pues que en realidad ese a pie me da información sobre cómo se está realizando la acción de venir, pero tampoco me indica nada sobre el estado de mis primos. ¿Cómo están mis primos? Pues no sé cómo están mis primos, sé que vienen a pie, me están dando información sobre el verbo, pero no sobre el sujeto. Además de lo que comenté antes, además de que estamos ante una construcción preposicional. Por tanto, en este caso sí estaríamos ante un complemento circunstancial de modo. Otro de los bicharracos que nos podemos encontrar a la hora de realizar el análisis sintáctico es el conocido como complemento régimen, aunque su nombre, aquí lo tenéis, aunque su nombre completo realmente es complemento de régimen preposicional. Bueno, ¿qué es y para qué se utiliza el complemento régimen? Es un tipo de complemento necesario cuando algún verbo o algún uso verbal necesita de una preposición para completar o para mantener su significado. Lo vamos a ver con un ejemplo. Lo vamos a ver con un ejemplo y luego lo vamos a comparar con otro. Mirad, en el caso de pienso mucho en mi madre, aquí claramente yo no podría no podría eliminar la preposición, porque de lo contrario, si digo pienso mucho en mi madre, eso no tendría ningún tipo de sentido. Con lo cual aquí, en mi madre, ahí tenemos un caso de construcción preposicional realizando la función de complemento régimen. Vamos a marcarlo. Sería una construcción preposicional realizando la función de complemento de régimen. Y luego todo lo demás pues se analiza de forma habitual, como se analizaría habitualmente una construcción preposicional. Es decir, tengo el enlace, que es la preposición, y luego el sintagma nominal término, donde mi es determinante y madre núcleo del sintagma nominal término, ¿vale? No lo pongo porque no me cabe, pero vamos, lo podéis ver aquí. Lo único que me falta poner es que mi es determinante y madre núcleo. Complemento de régimen, ¿por qué? Porque necesito esta preposición para que la oración tenga sentido. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a comparar la oración con otra, que sería algo así como llamo mucho a mi madre. La pongo debajo. Una oración parecida, pero que en realidad presenta diferencias. Llamo mucho a mi madre, ocurre lo mismo. Ocurre que si elimino la preposición llamo mucho mi madre, no tiene sentido esa oración. Entonces alguien podría pensar aquí, bueno, pues llamo mucho a mi madre, entonces también es complemento de régimen. Bueno, pues no. ¿Por qué? Porque está realizando la función de complemento directo. Y vosotros diréis, bueno, entonces ¿cómo diferencio yo el caso en el que una preposición, en el que una construcción preposicional donde hay una preposición necesaria para que el verbo tenga significado, ¿cómo la diferencio yo de un complemento directo? ¿Cómo diferencio yo en esa situación un complemento de régimen de un complemento directo? Pues de la siguiente manera. Porque el complemento directo, caso 2, llamo mucho a mi madre, siempre ese a mi madre o mi madre, yo voy a poder sustituirlo por la construcción pronominal, es decir, por la llamo. Yo puedo decir llamo mucho a mi madre, o puedo decir yo la llamo. ¿A quién? A mi madre. En cambio, en el caso de arriba, pienso mucho en mi madre, puedo decir la pienso. No queda bien, no queda bien. Por lo tanto, en ese caso es complemento régimen, cuando yo no pueda sustituir por alguno de los pronombres átonos, los la, los las. Si puedo sustituir por el pronombre, será complemento directo o indirecto, según cada caso. En
bueno, si es complemento indirecto tendría que sustituirlo en todo caso por el pronombre le o les, pero va a haber casos donde en la construcción preposicional lo que me esté introduciendo es un complemento directo o indirecto, insisto, llamo mucho a mi madre, mientras que el complemento régimen siempre va a ser, además de necesario, imposible de sustituir por ningún pronombre. Yo no puedo decir pienso, si en lugar de decir pienso mucho en mi madre, yo no puedo decir la pienso. No tiene sentido, ¿de acuerdo? Entonces esa sería la forma de diferenciarlo. Tener en cuenta que el complemento de régimen es otra de esas bestias pardas que nos podemos encontrar a la hora de realizar el análisis. Bueno, pues ya lo que nos quedaría para otro siguiente vídeo sería diferenciar los diversos tipos de oraciones impersonales, establecer los diferentes usos del se, y con eso ya nos podríamos casi meter a analizar cualquier tipo de oración. Está muy pendiente porque ese será el contenido de los futuros vídeos. Pues nada, darle like, suscribiros y nos vemos en próximos vídeos de vuestro canal Juanma Profe. Hasta pronto.